Primero, agradecer tanto a la Facultad de Derecho de nuestra queridísima universidad como a la Defensoría del Pueblo por esta oportunidad. Un saludo al doctor Manilo Álvarez, quien preside esta mesa de honor. Nos acompaña la doctora Rosa Vallejos y el doctor Carlos Fernández. Y por supuesto a mi amiga Fátima Castro, que en este momento no se encuentra. Entrar a tratar el tema que se nos ha propuesto sobre la protección especial de los niños y adolescentes en el sistema universal, creo que merece una precisión ejemplificativa. Las palabras del doctor Manilo Álvarez creo que van de la mano con aperturar nuestra exposición, y quizás a ustedes, estudiantes de Derecho, es importante explicar esto, ¿no? Porque nuestra exposición va a centrarse en tratar de configurar los alcances de lo que debemos entender sobre protección especial dentro del sistema universal de derechos, en este caso, claro está, lo sabemos, de Naciones Unidas. Creo que un artículo que nos puede servir de ejemplo para comprender esto es el tema previsto en el artículo 23 del Código Civil. Claro, me imagino que no hemos traído el Código Civil, por supuesto que esto lo hemos, generado a raíz de la introducción que hemos escuchado. Y este artículo 23 del Código Civil está referido a una situación lamentable que ocurre en nuestro medio. Simplemente, de manera de un ejemplo, noticias de todos los días es la existencia de niños abandonados cuyos padres biológicos son desconocidos. Bien sea, por ejemplo, una noticia, recuerdo al inicio de este año, de encontrarse un recién nacido en el tacho de basura del aeropuerto de Iquitos. Evidentemente tiene padres biológicos, pero no se sabe quiénes son. O circunstancias, sabemos de lo ocurrido con una señora que fue aparentemente intervenida por una mafia, se dijo, que les trajo el recién nacido y también fue privado este recién nacido de sus progenitores biológicos. O la circunstancia de que se da luz a un recién nacido dándose un dato, una identidad de maternidad que es falsa, y luego se desconoce quién es la madre como para poder establecer luego las relaciones paterno-filiales. Pues bien, esta situación lamentable en nuestro código, en su artículo 23, es tratado por el legislador de la siguiente manera. Le indica al registrador civil que le coloque un nombre, y eso es todo. Es decir, para los hijos de padres desconocidos, la preocupación del legislador civil ha sido la de asignarle un nombre. Claro, la asignación de un nombre, por cierto, no es un tema banal, es un tema trascendental, porque lo que busca la norma en primero es lograr el derecho a ser inscrito en el registro de nacimientos y consecuentemente tener un nombre y con lo tanto una carta de presentación de ciudadanía. Un tema fundamental precisamente para la existencia jurídica, en este caso, de los temas que estamos tratando. Pero realmente esto es todo lo que pudo haber hecho el legislador bajo el esquema de protección especial. Es decir, esta preocupación de que tenga una partida de nacimiento y que se le asigne un nombre por parte del registrador es acorde con la doctrina de la protección especial que establecen los tratados de Naciones Unidas relacionados con derechos de niño, niña y adolescente. Pase, por favor. Amigo, ahí está. Mira, vamos a llegar a esta conclusión y hemos puesto este ejemplo para comprender justamente qué se entiende por protección especial. Tenemos que partir también de una premisa previa. Ni la Comisión de Derechos Humanos ni el Comité de Derechos del Niño han precisado de forma directa, expresa, qué se entiende por protección especial de niños, niñas y adolescentes en el sistema universal. Sin embargo, se han emitido opiniones consultivas que caracterizan, por cierto, este principio de protección especial. Evidentemente, entrar al detalle de ello creo que no va a ser por tiempo suficiente, pero esa caracterización vamos a decirla, ¿no? El Comité de Derechos Humanos principalmente se ha encargado de establecer el por qué se requiere una protección especial, mientras que el Comité de Derechos del Niño se ha dedicado a señalarnos cuáles son los alcances de este principio de protección especial en términos generales.
pero su contenido, por cierto, no ha sido definido. Pero creo que estas apreciaciones de estos órganos supervisores del cumplimiento de tratados internacionales sobre derechos humanos van a permitirnos llegar a ello. Partimos de una idea, el título es muy sugestivo, de las necesidades a los derechos. Este es el punto de partida necesario cuando vamos a tratar esta materia. Y comenzamos a un cuestionamiento importante que seguramente han escuchado o lo van a escuchar. Porque cuando entró en vigencia en nuestro país la Convención sobre Derechos del Niño, todas las declaraciones alrededor de esa vigencia se centraron en la teoría de que con la Convención el niño dejó de ser un objeto para pasar a ser un sujeto de derecho. Y recuerdo que en ese momento cuestionábamos esta frase, que era la frase introductoria de todo evento académico que se realizaba a propósito de la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Realmente el niño era un objeto antes de la Convención y con ella pasó a ser un sujeto de derecho? Definitivamente en nuestra apreciación existe un error conceptual en estas afirmaciones y por cierto falta una imprecisión sobre lo que se quiere decir con ello. ¿Dónde está el error conceptual? Todos los tratados de derechos humanos siempre se refieren al ser humano como la persona. La persona tiene derecho a. Nuestra Constitución incluso así comienza también, en su artículo 2, en la parte dogmática de derechos humanos. Pues bien, no cabe duda que con el término persona se alude también incorporados en ellos a los niños. Es decir, los niños, que también son personas, que también son seres humanos, nunca han sido de ser tales. Es decir, siempre han sido sujetos de derechos y como tal titulares, por tanto, de derechos subjetivos. Es decir, todos los derechos fundamentales previstos en los tratados sobre derechos humanos, evidentemente cuando se refieren a la persona, también están dirigidos a los niños. Pero esta cuestión permite primero descartar cualquier tesis sobre la idea de que han sido objeto de derecho. Pero viene la cuestión, si los niños han sido, o son mejor dicho, titulares de derecho, ¿dónde está el problema central? ¿Y qué nos trae de innovación la Convención? La cuestión central ha sido que en una buena época de nuestra historia, en el tratamiento jurídico de la infancia y la adolescencia, los niños prácticamente no han existido, no han sido considerados. Hay un porqué, y una clara razón. Lo que interesaba en aquella concepción personalista, llamémoslo así, o mejor dicho, individualista, centrada en el tema patrimonial, era el ser humano sujeto de derecho, pero titular de un patrimonio. Y evidentemente en esa circunstancia, los niños no encajaban. Bajo esa premisa, entonces, ellos, si bien es cierto, como dice nuestro Código Civil, tienen capacidad de goce de los derechos civiles, no tienen capacidad de ejercicio. Pues bien, lo que nos trae la Convención sobre el Derecho del Niño es un rompimiento de este paradigma clásico del derecho civil para traernos una visión novedosa, que es lo que trae el principio de protección especial. Estos niños, que siempre han sido sujetos de derecho y por tanto titulares de los mismos, ahora pueden ejercer, ahí el tema, ejercer estos derechos. La Convención, por cierto, parte en su artículo 5 del principio de que este ejercicio de los derechos fundamentales por los niños se hace de manera progresiva, con el acompañamiento de sus representantes, sus padres, y por cierto, en función de su edad y madurez. Esto es un rompimiento del paradigma clásico del derecho de personas y exige una revisión de estos puntos en nuestro Código Civil. Claro, y como decimos allí, cuando se hablaba que el niño era objeto de derecho, lo era en cuanto objeto de tutela para la satisfacción de sus necesidades. Y por tanto hoy, el niño como sujeto de derecho, lo que se busca es reconocerlo con capacidad progresiva para ejercerlos. Lo que se quiere con la Convención, en buen romance, es que estos niños, que son los ciudadanos del futuro, aprendan durante su minoridad efectivamente a ejercer sus derechos, de tal manera que sean pues ciudadanos de bien. Pase, por favor. Resulta importante, amigo, para esta cuestión hacer una referencia sobre este proceso que el doctor Manilo Álvarez aludió, sobre todo en 1924. ¿Qué ocurrió
ocurrió en 1924, pues en ese momento se dio la Declaración de Derechos del Niño. Creo que es importante hacer referencia a este documento. Antes de ello, como mencionábamos, y creo que todos tenemos alguna idea de cuestiones o manifestaciones culturales, los niños eran objeto de presentación, de acompañamiento dentro del hogar, pero no eran pues precisamente reconocidos como personas capaces siquiera de dar una opinión. Esta situación estaba destinada entonces a que los adultos tenían que dirigirse a la satisfacción de sus necesidades. Esta declaración, por cierto, que estamos mencionando, es una en la que toda la consideración de la infancia estaba destinada al cuidado y a la atención de los niños. Si se quiere, eran, recuerdo, 10 artículos de la Declaración del 24 y todos se dirigían a los estados en el sentido de que los niños deben ser objeto de, y decían en qué sentido. Acuérdense que en esa época pues estábamos en la situación de la Primera Guerra Mundial, saliendo de ello, y el contexto era pues un contexto de preocupación por los huérfanos de la guerra, y en ese contexto surgió esta declaración. Pero desde 1924 la preocupación a partir de Naciones Unidas ha sido muy importante, porque de esta declaración de Ginebra, ¿no es cierto?, que simplemente fue así, de una declaración no vinculante, donde se entendía al niño como objeto de tutela para satisfacción de necesidades, surge un cambio importantísimo y entramos a una etapa en la que se le reconoce a los niños titulares de derecho, capacidad progresiva. Y todo se centra principalmente con la Convención sobre Derechos del Niño. Ahora, hay una cuestión aquí que hay que marcar. Antes de la Convención y después de la Convención sobre Derechos del Niño. Porque esa situación nos trae a colación las dos teorías que informan la regulación de estas materias. Antes de la Convención sobre Derechos del Niño nos encontrábamos con la teoría de la situación irregular, mientras que después de la Convención de Derechos, o mejor dicho, a partir de la Convención sobre Derechos del Niño, surge el tema de la teoría de la protección integral. Creo que es importante establecer las precisiones sobre uno y otro. Miren pues, el tema se resume de la siguiente manera. En la doctrina de la situación irregular, el mundo de niños fue dividido en dos. Por un lado, estaban los niños con familia conocida que se preocupaba de sus cuidados, y por otro lado, estaban los niños abandonados, los niños expuestos, los niños en situación de riesgo. Pues bien, la atención de la doctrina de la situación irregular se centró en este segundo grupo, en el grupo de niños abandonados, en situación de peligro, en expuestos, donde entonces el Estado, ¿no es cierto?, tomó una actitud de compasión, represión, destinada precisamente a resolver la situación de la infancia. En pocas palabras, para que se entienda, ¿quién definía qué era lo que más convenía? ¿Cómo se debían atender las necesidades de los niños en esa circunstancia? Era pues el Estado. ¿Y a través de qué medios se valió para ello? A través de los juzgados de menores. Fíjense que aquellas situaciones determinaron en que los niños no podían expresar nada en estos procesos. Ellos serían sometidos a los mismos bajo la figura, por un lado, de la institucionalización por parte del Estado, y por otro lado, cuando cometían algún ilícito o una acción que era contraria a las provisiones penales, entonces la decisión de qué hacer era por parte del Estado. En este proceso que se establecían, los niños infractores de la ley penal no tenían posibilidades de expresar, no tenían derecho de defensa, no había posibilidad de cuestionar la primera decisión ante una segunda instancia. Es decir, era un caso en el que el Estado actuaba como un buen padre de familia. Así se declaraba en esa doctrina de la situación irregular. Por el contrario, la doctrina de la protección integral que pregona la Convención sobre Derechos del Niño, bajo la premisa, como hemos indicado, de que los niños son titulares de derecho y que tienen capacidad progresiva para el ejercicio de estos derechos, por el contrario, entiende que todo el mundo niño ahora le interesa. Es decir, ya no es un tema exclusivo de los niños expuestos, en abandono, en situación de peligro, sino también inclusive aquellos niños que se encuentran en una familia conocida y bajo sus cuidados. Ahora hay una cuestión muy clara.
y por tanto el tema de la protección se destina tanto a la familia, a la comunidad y al Estado. Y por otro lado se entiende que los niños titulares de derecho se les tiene que hacer respetar. En el caso específico, por ejemplo, de un niño infractor de la ley penal, tiene dentro de estos procesos los derechos al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de poder cuestionar ante una segunda instancia su resolución e inclusive la posibilidad de revisar la medida establecida en la resolución correspondiente. Es un cambio total de paradigma, pero hasta aquí no decimos. Vamos a decir, parece que ya funcionó, avance eso, porque eso lo pasé, también eso, avance, allí. Queremos llegar a este punto precisando quizás o haciendo una recapitulación del expuesto. Primero, el tema del tratamiento de la infancia y el derecho era uno en que en una buena época la cuestión de niño y adolescente no le interesaba al derecho. Tuvo que llegarse al año 1924 para que quizás dentro de ese contexto de la guerra mundial emitir un documento donde se expresaba claramente una preocupación sobre la infancia y la adolescencia como objeto de tutela para la satisfacción de sus necesidades. Pasa el tiempo y llegamos al año 89 y las Naciones Unidas emite la Convención sobre Derechos del Niño. Dañó un cambio radical y se entiende que ahora los niños son titulares de derecho con capacidad progresiva para su ejercicio, con el acompañamiento de la familia, por cierto, y en función de su madurez y su edad. Esto permite discernir sobre dos doctrinas que regulan la materia. La doctrina de la situación irregular, donde interesaba solamente el mundo de los niños abandonados, expuestos en situación de peligro, donde el Estado tomaba la decisión por sí, para sí, sobre esos futuros, estos menores, y por el otro lado, la doctrina de la situación, de la protección integral, propugnada por la Convención, y que interesaba a todo el mundo niño, sea que tenga una familia o no la tenga, y que por tanto lo que se buscaba era precisamente proteger sus derechos fundamentales. Esa configuración se ve plasmada en estas normas, en el sistema de Naciones Unidas. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde dice que la infancia tiene derechos a cuidados y asistencias especiales, y el artículo 3 de la Convención, que alude a un principio muy conocido por ustedes, el interés superior del niño, que es una consideración importante, primordial, para la toma de decisiones a todo nivel por parte de los Estados. Si uno ve estas normas, simplemente puede ver quizás normas declarativas, normas que no nos dicen sus alcances, normas imprecisas. Sin embargo, como mencionábamos al inicio de la exposición, por un lado, tratándose de la Declaración Universal, el Comité de Derechos Humanos, y tratándose de la Convención sobre Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, sí, en nuestro entender, han dado pautas que permiten identificar claramente su configuración. ¿Qué se debe entender por protección especial dentro del sistema de derechos humanos? Pase, por favor. Fíjense, pues, esta primera cuestión, el primer párrafo lo resalta mucho el Comité de Derechos Humanos. ¿Por qué se debe dar un tratamiento especial a la infancia y a la adolescencia? ¿Por qué? La respuesta es evidente. En ese estadio de la vida, el ser humano es vulnerable y dependiente. Ahora, quiere decir aquí que lo que propugnan las normas del sistema universal es un trato diferenciado, que no es lo mismo que decir una cuestión discriminatoria. Por el contrario, cuando se otorgan tratos diferenciados a determinados sujetos dentro de la comunidad, lo que se busca es protegerlos y, algo más importante, promover sus derechos fundamentales. Ese es pues el objetivo. Ese estado de vulnerabilidad y dependencia es lo que justifica la existencia de un sistema especial para los derechos de los niños y adolescentes. Ahora, ¿cuál es el propósito de este sistema universal de derechos de niños y adolescentes? Esto lo configura, por cierto, el Comité de Derechos del Niño.